Hola, bienvenidos a Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro de su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara y hoy estamos con Nicole Mencén. Ella es activista por los derechos humanos y además es regidora en la municipalidad de Huayquechea. Bienvenida, Nico. Hola, Kiara, encantada de estar por acá. Un abrazo enorme a la distancia y pues nada, muy feliz de compartir con una mujer que admiro mucho y esperando que sea un espacio súper provechoso. Muchas gracias, Nico. Cuéntanos un poco de tu historia, de cómo nació, qué ha pasado, Nicole, estos años para lograr ser la increíble mujer que es hoy, que nos representa en varios espacios, que trabaja por la inclusión y por los derechos humanos en Costa Rica y en Latinoamérica. Bueno, sí, mira, Nicole es una joven mujer con discapacidad. Yo nací con una discapacidad llamada osteogénesis imperfecta, que es en los huesos. Y bueno, me ha tocado vivir más bien en carne propia lo que es que me vulneren mis derechos humanos, ¿verdad? Entonces, recuerdo muy bien que a la edad de 7 años mi mamá me dijo, Nicola, aprenda a valer sus derechos porque nadie lo va a hacer por usted. Y yo creo que ahí fue lo que mi mamá hizo que sembrara esa semillita, ¿verdad?, del activismo. Sin embargo, yo no, obviamente era una niña y demás, no tenía claro esa idea de ser activista hasta que cumplí 18 años y empecé a conocer casos de otras personas con discapacidad que vivían lo mismo o algo peor, ¿verdad?, a lo que yo vivía. Y bueno, yo dije, ¿por qué no utilizar mi voz, ¿verdad? Para levantarla por esas personas que no tienen voz o que son invisibilizadas, que les violentan los derechos humanos todos los días y que no tienen lo que yo tengo, ¿verdad? Porque aún dentro de la condición de discapacidad yo tengo pues privilegios, ¿verdad? Que no tienen otras personas. Y a la edad de 18 años recién cumplidos me hice activista de derechos humanos y empecé a utilizar las redes sociales como una herramienta para denunciar, ¿verdad?, la violación de los derechos humanos. Y así empecé con las redes sociales. Aún hoy en día utilizo las redes sociales, pero yo empecé con el enfoque de denunciar, ¿verdad? No tanto de articular ni nada, porque yo todavía como que no tenía claro el alcance del activismo y de la incidencia. Sin embargo, yo sí creía que generar denuncia pues iba a ayudar, ¿verdad? Empecé con eso y a la edad de 19 años se me presentó la oportunidad de empezar en la política y, y ahí empecé con el tema de juventudes en la política, empecé a trabajar temas de juventudes, temas de limpieza de parques y demás. Y empecé mi carrera política en todos esos temas y a la edad de 22 años me presentaron la oportunidad de ser candidata a regidora por la municipalidad de Goicoechea y ahí empecé todo mi trabajo, ¿verdad? Fui electa en el 2016 y ahí empecé con una agenda, ¿verdad?, con mayor fuerza de lo que era mi activismo, ¿verdad? Porque ya estaba en un espacio de toma de decisiones, entonces logré generar pues mayormente esa incidencia. Eh, Ahí ya yo tenía claro que el activismo era más allá de denunciar, ¿verdad? Y empecé a entender que el activismo también genera articulación, genera alianzas, etcétera. Cuando ya yo llegué al gobierno local, ya yo tenía un panorama más claro de lo que era el activismo. Y bueno, empecé con toda esa agenda de trabajo de derechos humanos y de inclusión. Y bueno, ya llevo mi segundo periodo como regidora, ¿verdad? Y este trabajo desde el gobierno local me llevó a ser presidenta nacional de juventudes, ¿verdad? Que fui la primera mujer y primera persona con discapacidad en llegar a la presidencia. Y bueno, ya de ahí doy charlas, escribo columnas para medios de comunicación digitales, etcétera. Pero yo siempre lo digo, para mí lo primero es el activismo, ¿verdad? Porque fue prácticamente lo que a mí me formó en todo lo demás que yo hago.
Muchas gracias, Nico. Yo creo que esto que destacas de ese primer punto que a mí me ayudó a formarme y aprender es como ese, aprender y dar ese primer paso y también reconocer cómo fue que inicié aprendiendo, porque a veces la gente piensa que nacemos aprendidos o que hacemos las cosas así, pero no, en un momento iniciamos y tuvimos que aprender de otras personas, aprender de las veces que nos caímos y demás. Tengo otra pregunta y es que como mujer, como joven y también como mujer con discapacidad, ¿cuáles son los mayores retos, digamos, a los que te has enfrentado? Claro, yo creo que el tema de la interseccionalidad, ¿verdad? Que no solo el hecho de tener una discapacidad, es el hecho de que también soy mujer y el hecho de que soy una persona joven y que estoy en un ámbito donde realmente es muy difícil para una mujer y una persona joven y todavía persona con discapacidad incidir, ¿verdad? Que es el ámbito de la política. Pues bueno, te imaginarás que me he encontrado con muchísimas barreras y obstáculos, ¿verdad? Especialmente actitudinales. Yo creo que es la mayor barrera que topamos son las barreras actitudinales, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a un modelo de cultura, ¿verdad? Y que alguien se salga de ese modelo de cultura, pues ya incomoda o genera, ¿verdad? Esa discordia y demás. Y bueno, Nicole rompió el molde, ¿verdad? De lo que es esa cultura, porque no soy del estereotipo de persona que la sociedad ha impuesto, ¿verdad? Y bueno, más que llevo una agenda que no es atractiva en el ámbito político como son los derechos humanos, ¿verdad? En política el tema de derechos humanos suena feo decirlo, pero es así, no vende, ¿verdad? Los derechos humanos no venden en política. Y yo como tenía una agenda desde el activismo, ¿verdad? En tema de derechos humanos y que cuando llegué a la política yo decidí seguir llevando esa agenda, ¿verdad? Porque creía que era un espacio donde yo podía proyectar de mayor forma el activismo, pues bueno, incomodé, ¿verdad? Y empecé a topar con todas esas barreras actitudinales. Pero además, el hecho de ser mujer, por ejemplo, también rompía todos esos estereotipos y paradigmas porque las mujeres generalmente no tenemos voz en el ámbito político, ¿verdad? No tenemos voz. Y cuando a veces queremos hacer algo, son los hombres los que se llevan el protagonismo de las cosas, ¿verdad? O el mérito más bien de las cosas y demás. Entonces, empezar a levantar la voz, empezar a visibilizar de que yo tenía voz, de que eran mis iniciativas, iniciativas de una mujer joven con discapacidad, pues fue todo un reto, ¿verdad? Empezar a romper todos esos paradigmas, pero también en el tema de juventud, por ejemplo, me gusta como tocar las tres áreas. En el tema de juventud, también hay una gran brecha porque las juventudes ni tan siquiera tenemos voz en la política, ¿verdad? Porque nos dicen que nos faltan experiencia, que no tenemos conocimiento, etcétera. Y bueno, cómo empezar a romper con ese paradigma de que no necesariamente vos tenés que tener 60 años para poder tener conocimiento sobre un tema, ¿verdad? Y eso fue lo que yo empecé a trabajar y empecé a romper todos esos paradigmas, no solo en tema de discapacidad, sino en tema de mujer y en tema de juventudes, desde el espacio de toma de decisiones, donde ahí mi voz vale, ¿verdad? Donde mi voz es importante y mi voz puede transformar desde ese espacio la realidad que vivimos, pues las juventudes, las personas con discapacidad y las mujeres. Entonces, ha sido como todo un proceso, ¿verdad? No solo de aprendizaje, sino también de romper pues todas esas brechas de desigualdad y todos esos estereotipos. Creo que algo que, bueno, me encantó, pero algo que también destaco de esto, que sé que muchas mujeres les ha pasado o nos ha pasado, y es que a veces hacemos una propuesta, incluso antes o tal vez de otra forma, y o sea, la ignoran totalmente y validan la de otro hombre que lo propone después, lo que considero ya es una total discriminación.
hacia nuestro género solo por el hecho de ser mujeres. Tengo varias preguntas, entonces voy aquí. ¿Cómo se inspira Nicole? ¿Qué te inspira? Bueno, yo quiero decir que me inspira primero mi mamá, que mi mamá, yo siempre la pongo de ejemplo porque mi mamá fue la que me formó, ¿verdad? Como te decía, fue la que me inyectó esa semillita a la edad de 7 años, que, que a pesar de que sé que fue una decisión dura la que ella tomó decirme eso, ¿verdad? De hacerme saber a los 7 años de que la sociedad me iba a vulnerar mis derechos, sé que ella lo hizo con la mayor intención de fortalecerme y de hacerme ver a lo que yo me tenía que enfrentar y que yo tenía dos caminos, o quedarme encerrada en mi casa sufriendo, ¿verdad? Porque la sociedad me iba a violentar mis derechos, o bien salir y romper con todos esos paradigmas e incluirme yo en la sociedad, ¿verdad? No esperar a que me incluyeran, incluirme yo. Y bueno, ella es como la que más me inspira a mí, y también me inspira el hecho de utilizar mi voz para otras personas. Yo creo que el entender de que yo soy privilegiada, entender de que yo tengo cosas, tengo oportunidades, tengo condiciones que no tienen otras personas, ¿verdad? Que son invisibilizadas, y que yo desde mi privilegio puedo utilizar mi voz y mi condición y mi cargo, ¿verdad? Que actualmente llevo a cabo. Creo que es como de las cosas que más me motivan, porque de nada vale que vos seas activista, o de nada vale que seas política si vos no utilizas tu voz para construir, si no utilizas tus capacidades, tu conocimiento, tu talento para construir y para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Entonces, eso, el estar consciente, ¿verdad?, del privilegio que yo tengo, y de estar consciente de la realidad que viven otras personas, es de las cosas que más me motivan a seguir en lo que estoy. Yo creo que esto que dices de usar mi voz para algo no solo aplica para el activismo o la política, sino para todo, porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo soy ingeniero, eso a mí no me incumbe, sino, pero ahí está normalizando la problemática en lugar de enfrentarla. Entonces, ese punto de hablar, de afrontar, de alzar la voz como mujeres y de cualquier persona en general que nos esté escuchando es súper importante para poder hacer un cambio. Y ya la última pregunta, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que nos pueden estar escuchando para que cambien el mundo o que se motiven a hacer cosas nuevas? Bueno, que siempre tengan empatía con las demás personas, no solo con las que les rodean, sino con personas que se van a encontrar en el camino, que levanten la voz. Eh, yo siempre he dicho que cambiar la situación que vivimos no depende de las demás personas, dependen de nosotras mismas, en este caso de las mujeres, desde nuestro metro cuadrado, desde lo que hagamos, desde el metro cuadrado en el que la vida nos haya puesto. Y, y entender eso, entender los privilegios que tenemos, ¿verdad? Y también la oportunidad que tenemos de usar nuestra voz para transformar. Eh, que el camino no es fácil, porque no lo es. Uno se encuentra con muchísimas barreras, con muchísimos obstáculos, con muchísima violencia, violación a los derechos humanos, etcétera. Pero es ahí donde uno se da cuenta que vale la pena luchar, porque si no estamos ahí alzando la voz desde ese metro cuadrado, nadie lo va a hacer. Como bien me lo dijo mi mamá, nadie lo va a hacer por nosotras. Entonces, que transformemos, que construyamos, y que siempre generemos pues esas redes de apoyo, pero también esas redes de articulación, para que esa voz haga eco, ¿verdad? Que no solo sea nuestra voz, sino que contagiemos a otras niñas
a otras mujeres jóvenes y a otras mujeres adultas. Muchas gracias, Nico, por acompañarnos el día de hoy, por ser una mujer que cambia el mundo. Y a los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.